Continuamos con el análisis de las grafías de nuestro abecedario. Dentro de estas grafías están las consonantes, las cuales son P, T, K, M, N, S, L, Ch. En la parte izquierda indico la manera en la que se escribían anteriormente en los documentos novohispanos, y en blanco es como su servidor las utilizará para facilitarles la escritura, la pronunciación y a largo plazo el habla fluida. Para P sonará como en por qué, y como en la palabra pokti, que es humo, pokti. La T sonará como en tarea, y como en la palabra tit, tit, que es fuego. Para pronunciar la T, como observación se debe de tocar la lengua con los incisivos superiores, tit. La K sonará como en cancha, y como en la palabra canchi, que es cuánto, como en queso, y como en keptok, que está volteado, keptok, canchi y keptok. M sonará como en mayo, y como en motenegua, motenegua, algo que dices o algo que viene de la boca de alguien, motenegua. N suena como en nunca y como en nenca, nenca, que es en vano. Ahora bien, tenemos dos apuntes importantes. La N tiende a debilitarse o perderse al final de una palabra, como en calan y en acón. Calan es afuera, acón, quién. Y delante de K y KW adquiere el sonido como en 5, como en Icniu y Tecuani. Icniu es hermano, Tecuani es tigres o comedores. La S sonará como en senda y como en sabor, y como en senca y en san. L sonará como en lindo, y como en cali y en cuali. De igual manera tenemos dos apuntes. Cuando está entre dos vocales son dos sonidos L, una entra y otra sale. Y estas sílabas se dividen entre estos dos fonemas que se pronuncian, como en cali y en cuali. Ahora bien, cuando se localiza al final de una palabra, suele desvocalizarse, se convierte en una fricativa lateral, como en tal, til y en huipil, huipil, tal, til, huipil. La CH sonará como en ancho y como en chino, y como en las palabras tlacachihual, xtlachia, tlacachihual, xtlachia. Estas son las consonantes, y bueno, los apuntes como tal son muy importantes para a largo plazo realizar una pronunciación más natural y más correcta. Hasta la próxima.